Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Hola, Estela. Bienvenidos a esta sesión especial de plenario de REDAM de hoy 21 de octubre, donde recibimos al economista Gabriel Regalado, quien generosamente nos va a estar explicando sobre la reforma previsional que tenemos en puerta. Le pedimos a los compañeros, por favor, que silencien los micrófonos. Silencien los micrófonos, excepto, por supuesto, quien va a hablar. Quien va a hablar lo va a tener abierto, pero los demás, porque a veces nos salen algunos ruiditos por ahí. Bien, esta reforma previsional nos tiene a todos bastante inquietos, y quien nos acompaña hoy es una de las personas con más autoridad quizás para darnos noticias de primera, pues ha estado, lo que podemos decir, en la cocina del proyecto, siendo asesor de BPS y trabajando en toda la conformación de este proceso que ha llevado a este proyecto, que incluso en estos días ha tenido una pequeña variante, aparentemente favorable. Ya nos estará explicando este señor invitado que tenemos hoy. Así que para los que no lo recuerdan, nuestro Zoom no es de pago, por lo tanto se nos va a cortar si nos extendemos más de 40 minutos, y volveríamos a entrar con el mismo link. Al final está previsto que hagamos una ronda de preguntas, quien así lo desee. Si ustedes piensan que se pueden olvidar o algo, pueden irlas apuntando en casa o apuntarlas en el chat. Nosotros procuraremos copiarlas para poderlas responder al final y no interrumpir la disertación. Así que sin más preámbulos, bienvenido Gabriel Regalado, lo dejamos con nuestra audiencia. Hola, bueno, buenas tardes para todas. Voy a tratar de comentar un poquito algunos aspectos de la propuesta de reforma. Primero quiero agradecerles por la invitación para la representación de jubilados en BPS. Ahora les voy a contar un poquito dónde trabajo. Es bien importante tener todas estas instancias de intercambio, porque bueno, un poco lo planteaba Blanca recién, es muy importante que estos procesos se den en el marco de la discusión lo más amplia posible, y bueno, en eso estamos tratando de a cada lugar que nos invitan, a cada lugar que podemos, ir a comentar algunas cosas que vemos de la propuesta o del proyecto de reforma. Como les decía, como un poco comentó Blanca también ahí, mi nombre es Gabriel Regalado. Yo trabajo en la representación de jubilados y pensionistas acá en BPS desde hace algunos años. Y bueno, cuando la LUC, la Ley de Urgente Consideración, creó una comisión específica para trabajar una propuesta de reforma, un diagnóstico del sistema y después una propuesta de reforma, uno de los 15 puestos que había en esa comisión correspondía a la representación social de jubilados y pensionistas, que en este caso recayó sobre ONASPU, y ahí me propusieron poder participar como delegado de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas en la comisión. Entonces un poco mi tarea ahí fue trasladar la visión, trasladar las ideas, las propuestas de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas a esta comisión. La comisión, capaz que empiezo a contar un poquito por ahí para ver cómo llegamos a la situación actual. La comisión trabajó durante un año entre noviembre del 2020 y noviembre del 2021. ¿Sí? La comisión, como les decía, la crea la LUC con estos 15 integrantes, que básicamente, para que tengan una idea, eran un representante, bueno, como dije, por los jubilados y pensionistas, un representante de los trabajadores, un representante de los empleadores, 3 representantes del partido de la oposición, el principal partido de la oposición, el Frente Amplio, y después había el resto de los 9 integrantes correspondían o al Poder Ejecutivo directamente, porque había un integrante en representación del PP, un integrante en representación del Ministerio de Economía, y también había representantes directos de los partidos políticos de la coalición de gobierno.
¿tá? Esa era un poco la conformación de los 15 miembros, que como les decía, trabajamos durante un año, más allá de que la ley al principio pensaba que iban a ser 6 meses, y esa comisión tuvo como producto 2 informes. ¿Sí? Un informe de evaluación, digamos, o de diagnóstico, esa es la palabra, un informe de diagnóstico del sistema de jubilaciones y pensiones, y un informe luego de recomendación. La primera salvedad que quiero hacer acá es que, bueno, en ambos casos las votaciones fueron iguales, ¿sí? Tanto el documento de diagnóstico como el documento de las recomendaciones tuvo 9 votos favorables y 6 votos en contra, perdón, 10 votos favorables y 5 votos en contra, ¿sí? 10 favorables y 5 en contra. Dentro de los 5 contrarios, bueno, estuvo el voto, la decisión de la Organización de Jubilados y Pensionistas de no acompañar el diagnóstico ni la recomendación. No me quiero extender en eso porque ya después voy a pasar al anteproyecto y hay muchas cosas que en realidad explican en el proyecto mismo por qué se estuvo en contra de la recomendación. Pero para pasar un poquito a hablar desde ese proyecto, les decía, en noviembre del 2021 termina el trabajo de la comisión y recién sobre agosto del 2022 se conoce el anteproyecto, el primer anteproyecto de ley. Ustedes sabrán que ese anteproyecto estuvo un poco en discusión prácticamente hasta ayer, porque ayer de noche se conoció el proyecto definitivo que va a entrar al Parlamento y que tiene la aprobación de los 5 partidos de la oposición. Y acá empiezo un poco a contar algunas generalidades del proyecto, y yo les pido después cualquier cosa que ustedes me corten, si les parece que, si tienen dudas o como lo quieran hacer, ¿sí? Yo lo que querría hacer es compartirles la pantalla para mostrarles un poquito una presentación, simplemente para que además de escucharme vayan también viendo alguna cosa que tiene que ver con lo que, bueno, con este tema que venimos a hablar hoy del proyecto. ¿Sí? Yo lo que les voy a contar es algunos comentarios, ¿sí?, que surgieron a partir de la lectura del anteproyecto, y particularmente después les voy a dar algunos comentarios finales de lo que es el proyecto definitivo, que se publicó ayer de noche, como les decía, y hoy estuvimos un poco contrarreloj tratando de leer cuáles eran los principales aspectos que cambiaban, ¿sí? Pero bueno, un poco lo que quería comentarles empieza acá. ¿Cuáles son los principales ejes de la reforma o de la propuesta de reforma? Esto es importante entenderlo porque, digamos, más allá de entrar en que después lo podemos ver en las particularidades, ¿sí?, en los detalles de, bueno, cuánto sube la edad de retiro, cómo me cambia mi situación para jubilarme, para acceder a una pensión, para acceder a una jubilación por imposibilidad física, etc. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todas esas ideas o todos esos conceptos por separado, digamos, están estructurados o están vertebrados por una idea central que tiene el proyecto, ¿sí?, que es la idea de darle sostenibilidad financiera al sistema. Y yo ahí un poco lo que pongo es que el proyecto se articula en torno a esta idea por sobre la idea de sostenibilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas de seguridad social nosotros entendemos que tienen que cumplir con las dos, con las dos sostenibilidades, ¿sí? La financiera es evidente, digamos, tiene que haber un sistema que sea sustentable en el tiempo y que permita seguir brindando jubilaciones y pagando pensiones, etc. Y que no tenga un horizonte acotado en el tiempo, es decir, que sea sostenible, ¿sí? Después vamos a ver que quizás sostenibilidad no para todo el mundo quiere decir lo mismo, y no necesariamente quiere decir, no quiero entrar en el terreno del déficit o no, que eso después lo podemos hablar, pero sí que sea un sistema sostenible en el tiempo desde el punto de vista financiero. Pero eso tiene que estar acompañado de una sostenibilidad social. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la sostenibilidad financiera del sistema es muy fácil de alcanzar, ¿sí? Si se lo propusiera como único objetivo, vamos a decir así. Alcanza con ajustar, tanto como sea necesario, los
criterios o los parámetros para acceder a una jubilación o para determinar el monto de una jubilación, para que a mí las cuentas me cierren, ¿sí? Si el único objetivo de esto fuera que las cuentas cerraran, es muy fácil. Subimos la edad de jubilación a 75 años, se propone que la cantidad de años mínimo de trabajo sea 45 años, entonces lo que va a pasar es que en los próximos 10 años va a haber un desplome de la cantidad de gente que puede acceder a una jubilación, y eso modera automáticamente el problema financiero que pueda tener el sistema. Lo que pasa es que eso sería irresponsable, por lo menos desde el punto de vista social, ¿sí? Generaría un problema de sostenibilidad social. Un ejemplo muy claro de esto, lo comentaba los otros días, fue la reforma del año 96, ¿sí? La reforma que crea el régimen mixto de jubilación. Porque es un ejemplo de quizás una reforma que tuvo sostenibilidad económica y no sostenibilidad social? Y lo voy a mencionar en dos aspectos. El primero es que cuando, ustedes recordarán, la ley 16.713, la ley del año 96, no solo crea el régimen mixto y crea las AFAP, sino que lo que hace además también es otra serie de modificaciones sobre el sistema, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, extiende la edad mínima de retiro que tenían las mujeres, que era 55, y la lleva a 60 años, y extiende también, por ejemplo, la cantidad de años de trabajo que se necesitaban para jubilarse, que eran 30 años, y los fija en 35 años de trabajo. Esas fueron dos modificaciones que tuvo la ley del año 96. ¿Qué se vio en los años siguientes? Que año tras año el número de altas jubilatorias, es decir, de gente que lograba acceder, jubilarse, era menor. ¿Por qué? Porque los requisitos para acceder a la jubilación eran mucho más exigentes y mucho más duros. Y eso es una cuestión que no es una apreciación, sino que tiene que ver con los datos, ¿sí? Cómo fue cayendo el número de jubilaciones y de altas jubilatorias, producto de endurecer los criterios. Esto justamente lo que originó probablemente es un descenso del gasto en seguridad social, particularmente un descenso del gasto en jubilaciones y pensiones, pero tuvo como contracara que más gente, y sobre todo adultos mayores, quedaran sin una cobertura de seguridad social, ¿sí? Porque no se podían jubilar y quizás no podían acceder a una pensión por vejez. Esta ley, sobre todo, estuvo muy enfocada en la sostenibilidad financiera, tanto que años más tarde, de hecho hace poco, cerca del 2020, un poquito antes de que empezara a trabajar la comisión de expertos, se reconoció por parte de los redactores de aquella ley, o del equipo que redactó aquella ley, en donde en aquel momento también participó, igual que ahora, el doctor Rodolfo Saldain. Entonces él decía, bueno, efectivamente ese aumento de la cantidad de años de trabajo que se pidieron, ¿sí?, que propuso la ley, bueno, fue un poco excesivo y generó que efectivamente mucha gente no pudiera acceder a una pasividad. Y por eso la modificación que se hace en el año 2008, reduciendo nuevamente de 35 a 30 años la cantidad de años de servicio, fue una buena medida. De hecho, fíjense que ahora en esta propuesta de reforma, eso es una de las cosas que no se modifica, se sigue pidiendo los mismos 30 años que ahora para poder acceder a una jubilación. Simplemente lo quería manifestar como un caso o un ejemplo de cómo a veces centrarse demasiado en la sostenibilidad financiera puede no llevar o no generar una sostenibilidad social como se necesita, ¿sí? Porque mucha gente quizás esa sostenibilidad financiera le cueste no poder jubilarse, o le cueste jubilarse mucho más tarde, ¿sí? Sin embargo, a ver, la sostenibilidad financiera del sistema es un motivo por el cual preocuparse, es un motivo al cual se debe de atender, y junto a ese hay otros motivos que también se deben de atender. El aumento de la esperanza de vida, el afortunado aumento de la esperanza de vida, digamos, la baja natalidad que tiene el país, ¿sí? En los últimos años sobre todo se ha consolidado una muy baja natalidad. Las nuevas tecnologías del trabajo y las nuevas formas de trabajo, que también son elementos que dificultan digamos, el financiamiento y la sostenibilidad del sistema, ¿sí?
¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay muchas tecnologías hoy que son suplantadoras de mano de obra, y estamos hablando de muchas características del trabajo que quizás pasan por la actividad más independiente y no tanto dependiente, que ya tiene otras características, que tiene otras formalidades y que desde el punto de vista de la seguridad social tiene otro impacto. Y todos estos son elementos que indudablemente hay que considerar y hay que tener arriba de la mesa. Sin embargo, a pesar de que se reconoce que efectivamente hay aspectos vinculados a la salud, a los cuidados, al trabajo, que forman parte y que tienen impacto directo en la seguridad social, la reforma que se propone es una reforma no de la seguridad social, sino una reforma de jubilaciones y pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente deja de lado o deja por fuera toda la discusión que tiene que ver con prestaciones que no sean estrictamente jubilaciones y pensiones. Entre otras cosas, por ejemplo, la discusión sobre prestación de actividad, ¿no? Seguro de desempleo, seguro de enfermedad, subsidios por maternidad, subsidios por paternidad, la propia política nacional de cuidados, ¿sí? Que es una cosa que hoy en el mundo parece imposible pensar de manera separada la seguridad social de una política pública de cuidados. Bueno, aquí se queda completamente por fuera de esta discusión de la reforma, y hay aspectos en los que hay mucho terreno por mejorar. Y bueno, eso también es un elemento que nosotros entendemos que está arriba de la mesa, ¿no? Entender que es una reforma únicamente de jubilaciones y pensiones, únicamente o principalmente volcada a la sostenibilidad financiera del sistema, y ahora hay muchos elementos para fundamentar eso, aparte de lo que le venía diciendo, y que quizás deja de lado otros aspectos que conviene discutir en una reforma integral. Entonces, lo que yo les decía es, bueno, qué cosas en esa línea, o a partir de ese argumento, cuáles son las cosas que contiene el proyecto y cuáles. Lo que contiene el proyecto son una serie de medidas que organizan el sistema para gastar menos, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, o mediante pagar menos prestaciones, o mediante reducir el valor con respecto a la situación actual. Esto lo puedo explicar con algunos ejemplos. Digamos, cuando uno lo que quiere hacer es reducir, perdón, me quedé leyendo que acá hay un comentario que dice: donde yo hay un señor que tiene 59 años de edad y 40 años de trabajo. Un montonazo. ¿Hay alguna propuesta para esa gente que se le dice que tiene largas trayectorias laborales? Pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, capaz eso. Les decía que tiene medidas que en realidad tienen este objetivo, ¿sí? Reducir el gasto. Que tampoco es una interpretación nuestra, ni es una interpretación, ni es algo que haya que analizar o que haya que sacar entre líneas de la propuesta. Es estrictamente, lo dicen los redactores y los impulsores de la propuesta, que acá el problema es que gastamos demasiado en seguridad social y que deberíamos reducir o moderar ese gasto en seguridad social. Y por lo tanto, las medidas que se toman son para contener ese gasto. Entonces, habría una contradicción en decir, hay que contener el gasto en seguridad social, pero las jubilaciones, vamos a tener más jubilados y que tengan prestaciones de mayor valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, la única forma de pensar eso es que es que digamos, el conjunto de jubilaciones más altas se reduzca mucho para financiar las jubilaciones más bajas. ¿Me explico? Si yo lo que digo es, no, yo no voy a afectar la cantidad de jubilados, pero voy a hacer que los jubilados ganen más, o sea, aunque más jubilados ganen más de lo que ganan ahora, gastando menos, la única forma es que haya una fuerte redistribución entre quienes tienen una jubilación más alta hacia quienes tienen una jubilación más baja. Pero eso es muy difícil de hacer, porque el conjunto, el grueso de las jubilaciones que paga BPS, por ejemplo, digo que es la principal institución de seguridad social, el promedio de jubilaciones andan en torno a los 28.000 pesos, es decir, las jubilaciones que son altas, o sea, las jubilaciones que uno podría decir, bueno, quizás quien se jubile con una jubilación tan alta se podría jubilar con un poco menos, sin trastocarle sensiblemente su calidad de vida, y utilizar eso para hacer una especie de redistribución. Tampoco son tantas esas jubilaciones altas como para
financiar por completo un aumento significativo de la pata o de la cola de jubilaciones más bajas. No sé si me logro explicar con eso, pero entonces es evidente que si lo que se pretende es hacer una reducción fuerte del gasto, es muy difícil pensar que el valor de las jubilaciones pueda crecer como producto de esta propuesta de reforma. Y lo otro que nosotros vemos es que en cualquier situación en donde yo tenga que pensar en el equilibrio del sistema, ¿sí? Es decir, el equilibrio viene dado por los ingresos del sistema y por los egresos del sistema, ¿sí? En cualquier situación que uno piense en que existe un desequilibrio, ¿sí? Que hay muchos más egresos que ingresos, siempre tiene dos patas para atender, o dos perillas para regular, en la terminología del presidente de la República. La perilla de los ingresos y la perilla de los egresos. Bueno, acá se elige únicamente la perilla de los egresos, ¿sí? Cuando digo la perilla de los ingresos, ¿a qué me refiero? Bueno, o puede ser directamente lo que son las contribuciones a la seguridad social que hacen empleadores y empleados, o puede ser a muchos otros componentes que existen en el sistema y que hoy no se están recaudando porque el sistema los cede en beneficio de un tercero. Acá, por ejemplo, lo más claro de entender son las exoneraciones de aporte. ¿Sí? Muchos sectores o muchas actividades que tienen importantes exoneraciones de aportes patronales sobre todo, y bueno, eso es una recaudación, son unos ingresos que el sistema se amputa, por decirlo así, o deja de recaudar. Eso, bueno, nosotros entendemos que es un aspecto sobre el que poner un foco y analizarlo. Si esas exoneraciones siguen siendo relevantes, si siguen estando justificadas, y si por el contrario no se pueden utilizar, ¿sí? Algunos de esos ingresos que se están resignando para alivianar un poco la carga sobre quienes va a recaer esta propuesta de reforma, que un poco lo que vamos a ver es que sobre las personas que trabajan, ¿no? Entonces, hay como un desbalance, decía, entre en favor de lo financiero por sobre lo social, y en este sentido hay como una especie de desbalance también, entendemos nosotros, entre los gastos y entre mirar exclusivamente cómo reducir los gastos y no pensar tanto en cómo compensar ese incremento de gastos que se espera con alguna idea de otro tipo de ingresos que se utilice. Podría hablar de, por ejemplo, el régimen de exportación rural, que es un régimen extraordinario, en donde, bueno, a diferencia de quizás lo que es más conocido, que es la aportación patronal que se hace sobre un empleado de la industria, del comercio, el que sea, la aportación rural tiene algunas características especiales que hace que hoy, en promedio, un patrono rural aporte un cuarto de lo que aporta un patrono de industria y comercio por un empleado. ¿Sí? La cuarta parte. Eso es un beneficio que existe y es una fuente de ingresos que el sistema, repito, resigna en favor de dar un beneficio que por lo menos corresponde, o entendemos nosotros corresponde evaluar si es necesario mantener o no. Entonces, lo otro, quizás para ya empezar a hablar un poquito de las generalidades de la reforma, veo que tengo el reloj ahí en cuenta regresiva, 9 minutos 51, comento solamente por si se apagan mientras voy hablando. Es la siguiente, se habla de que esta reforma tiene una transición muy larga, ¿no? Es decir, que empieza a aplicarse muy adelante, que empieza para generaciones muy futuras, y que es muchas veces se dice, esta es una reforma para nuestros hijos y para nuestras nietas, ¿no? Entonces, conviene también tener en cuenta que, si bien algunas cuestiones sí se difieren en el tiempo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aumento de la edad, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cálculo jubilatorio, también es verdad que muchos de los cambios que se proponen en temas como pensiones por sobrevivencia, pensiones por invalidez, jubilaciones por imposibilidad física, ¿sí? Entre otros cambios, comienzan a regir inmediatamente después de la aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que si cualquier persona está trabajando y unos meses después
de la aprobación de la ley, si se aprobara tal cual está ahora, se tiene un accidente que lo imposibilita físicamente, se va a regir por por el sistema nuevo de cálculo para determinar el valor de la jubilación por imposibilidad física. ¿Sí? Es lo mismo para una pensión por sobrevivencia, una persona que tiene la desgracia de quedar viuda y tiene que pedir una prestación de este tipo. Bueno, muchos de los criterios que tienen que ver con pensiones también no es que se difieran tanto en el tiempo, sino que se empiezan a aplicar de forma inmediata a la aprobación o un mes o al mes siguiente de la aprobación de la ley, lo que es casi lo mismo que decir de forma inmediata. ¿Sí? De todas formas, incluso en la etapa de transición, y esto tiene que ver más con el anteproyecto, habría que analizarlo bien con respecto al proyecto definitivo, pero en el anteproyecto lo que veíamos es que ya desde las etapas de transición hay desmejoras en lo que tiene que ver con el monto jubilatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta esperar que termine la transición, ¿sí? Aquella que termina como en el 2043, para ver que gente que se iba a jubilar o que se va a jubilar en 2039, 2040, 2028 o 2033, ya por el simple hecho de tener una parte de su cálculo que va a regirse por el régimen nuevo, ¿sí? Solamente por eso puede tener ya una diferencia negativa con respecto al cálculo que se le haría con las reglas de hoy. ¿Tá? Esto tiene que ver sobre todo con la etapa del anteproyecto, repito, hay que afinar los números para la parte del proyecto definitivo que se conoció anoche, realmente no hemos tenido posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué cosas, digamos, para ir ya entrando en la parte más directa de las prestaciones, son lo que nosotros entendemos que es la principal afectación? Bueno, uno es aumentar la edad de retiro y actualizarla automáticamente. ¿Sí? La edad de retiro, como ustedes saben, la extensión, más allá de las transiciones o de la gradualidad que pueda tener la propuesta, lleva la edad mínima de retiro a 65 años. ¿Sí? Esto indudablemente para muchísima gente implica un endurecimiento de las condiciones. ¿Sí? No es lo mismo trabajar, me voy a poner de ejemplo yo, no es lo mismo trabajar en una oficina, trabajar en un escritorio, trabajar con determinadas condiciones, que trabajar en muchas otras actividades que tienen una demanda física muy importante. ¿Sí? Acá alguien también es verdad que se plantea alguna excepción, algún reparo o alguna medida más que disminuya el efecto en algunas actividades. ¿Sí? Se habló de la construcción, se habló de lo rural, pero también es una mejora que supuestamente se introduce, que hay que tomarla muy con pinzas, porque fíjense que para un trabajador de la construcción, no es solo por el hecho de trabajar, de jubilarse trabajando en la construcción, que se va a tener ese tratamiento diferencial más beneficioso, más benévolo, sino que, bueno, se tienen que dar otras situaciones, ¿no? Es solo para personas que al momento de que se aprueba la ley tengan más de 45 años, para determinados tipos de actividad de la construcción y rurales en donde se logre probar que hay un esfuerzo físico en demasía, tienen que ser, probarse que la persona trabajó al menos 20 años en ese tipo de actividades específicas. Yo siempre pongo el caso de la construcción y digo, bueno, una persona que empezó a trabajar en la construcción de joven como peón, indudablemente nadie duda que haya estado sometido a trabajos que tienen una demanda física muy importante. Pero en la medida que la persona se mantiene trabajando siempre en la construcción, y ni que hablar si es una persona que además después, bueno, se formó, hizo algún curso, alguna especialización o lo que sea, es probable que vaya ascendiendo o que vaya avanzando, digamos, en la escala de lo que es el trabajo de la construcción. Y probablemente a los 40 años ya no haga el mismo trabajo duro que hacía quizás a los 20. Alguna gente sí, ojo, pero supongamos que no. Entonces, ya no alcanza solamente con trabajar en la construcción, sino que, bueno, además hay que trabajar en una actividad física muy desgastante para que esta propuesta más benévola, digamos, para la construcción, que es justamente no extenderle la edad de retiro, pueda utilizarse. Entonces les decía, se aumenta la edad de retiro al barrer, básicamente,
¿sí? Con actualizaciones automáticas que se propone hacer en función de cómo cambia la esperanza de vida. Bueno, extender también, se extendería la edad para jubilarse y la cantidad de años mínimos de trabajo que se van a exigir. En el caso de lo que hoy se conoce como una jubilación por edad avanzada, lo que se aumenta son la cantidad de años de trabajo que se necesitan para acceder. Hoy una jubilación por edad avanzada se puede obtener con 65 de edad y 25 de trabajo, ¿sí? Fíjense que se está proponiendo que sea 65 y 30, ¿sí? 5 años más de trabajo. Pero una persona de 66 años que hoy se puede jubilar con 23, según esta propuesta de reforma, se va a poder jubilar con 66 años, pero 27 de aporte. Y una persona de 68 años que hoy se jubila con 21, se va a poder, perdón, de 67 años que hoy se jubila con 21, se va a poder jubilar con 67 años y 24. ¿Sí? Es decir, para los que tienen que acceder con una edad avanzada, esto implica más años de trabajo para poder jubilar. Se aumentan los años de aporte que se utilizan para hacer el cálculo de definir el valor de la jubilación, ¿sí? Esto es un cálculo un poco más detallado, pero grosso modo todos habrán escuchado que se toman los 20 mejores años de remuneración. Bueno, esta propuesta de reforma propone justamente no tomar los 20 mejores, sino tomar los 25 mejores. Esto es, digamos, muy evidente que si en lugar de tomar los 20, toma los 25, hay 5 años que no los estaba tomando anteriormente, porque no estaban dentro de los 20 mejores, y que son peores, ¿sí? Y por lo tanto, si yo tengo, eso me va a hacer disminuir el promedio, ¿sí? Porque estoy tomando 5 años más que no son, que no están dentro de los 20 mejores. Estoy tomando 5 años en la cola de salario, por decirlo así, la cola más baja de salario. Entonces, bueno, eso indudablemente el promedio me lo va a hacer bajar. Se aumenta el papel del ahorro individual, esto ya lo vamos a ver también porque se extiende a otras cajas, y se extiende a otros sistemas que hoy en día no tienen ahorro individual, y se cambia la forma de cálculo para jubilaciones por imposibilidad física, lo cual puede redundar en que ya no sea un valor fijo como el de hoy, ¿sí? Que tiene un porcentaje de 65% sobre las mejores remuneraciones o sobre los mejores años, sino que, bueno, pasa a depender de la edad que tenía la persona cuando se posibilitó, de la cantidad de años de trabajo que tenía, y de una simulación ahí muy especial que se hace. Me queda un minuto, pero voy a tratar de hablar un poquito de pensiones. El capítulo de pensiones, esto estaba pensado más que nada sobre la base del anteproyecto. Hoy estuve mirando un poco el capítulo del proyecto definitivo, y si bien suaviza un poco la propuesta, también es verdad que no se dejan de incluir líneas de acción o propuestas que endurecen el criterio al acceso a la pensión. ¿Qué quiero decir con esto? Endurecen el criterio por la vía de bajar el tope de ingresos que puede tener una persona para acceder a una pensión. Hoy en día son 215.000 pesos, por ejemplo, para las mujeres, y se propone bajarlo a 100.000. Lo acota porque disminuye el tiempo o extiende o retrasa el tiempo, la edad que tiene que tener una persona para que la pensión le quede de forma definitiva, porque dependiendo de los ingresos del beneficiario se podría llegar a, creo que nos habíamos quedado un poco acá, entonces yo le decía que las pensiones por sobrevivencia tienen quizás una triple afectación, ¿sí? Reducir el monto, que es como la... Yo le decía que hay... que tiene como estas 3 afectaciones. La primera es reducir los ingresos tope que puede tener una persona para acceder a la pensión. Esta es como la primera barrera, ¿sí? Alguien se presenta a pedir una pensión y por una viudez, por ejemplo, y lo que se mira es si la viuda o el viudo superan con sus ingresos determinado umbral. Ese umbral, que por ejemplo él le decía, en el caso de las mujeres es de 215.000 pesos, se proponía bajarlo a 100.000. Alguien me podrá decir, bueno, era un tope demasiado alto. Puede ser, pero bueno, también eso implicaría discutir un poco el objetivo de la pensión por sobrevivencia, ¿no? No estoy diciendo que esté bien ese tope o que esté bien bajarlo o no, pero bueno, es el tope que había y ahora se propone bajarlo, y eso indudablemente generará que menos
en este caso menos personas puedan acceder. Quizás esa es la menos grave, porque bueno, tampoco tiene afectación, por ejemplo, en las personas de menos recursos, pero sí, por ejemplo, tiene afectación el hecho de que a determinada edad, al día de hoy, yo puedo obtener una pensión y esa pensión me quede de forma vitalicia, y que lo que se plantee sea extender esa edad, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que a los 45 años, una persona, a los 40 años, ¿sí? Una persona puede acceder a una pensión de forma vitalicia, alguien que tiene que enviuda, por ejemplo, a los 40, a los 41, 42 o 60 años, la pensión por esa viudez les queda de forma vitalicia, bueno, ahora se propone llevarlo eso a 50 años, ¿sí? Es decir, que una persona que hoy, con 43 años, enviuda y le podría quedar esa pensión de forma vitalicia, con 43 años, y si de aprobarse la ley como está ahora, ya no sería vitalicia, sino que sería por un periodo cortado de tiempo. Eso lo que va a hacer también es que indudablemente haya gente que cobre la pensión por menos tiempo, ¿sí? Con lo cual, todo va abonando en el terreno que yo les comentaba hoy al principio, que es la línea estructural del proyecto, que es reducir el gasto en seguridad social. Hay una tercera afectación, que ahora hay que reconocer que en el proyecto definitivo se mejora bastante, pero que igualmente sigue existiendo, y es una restricción que al día de hoy no existe, ¿sí? Que es que, bueno, si esa persona que enviuda tiene ingresos superiores a determinado valor, que en este caso creo que se fijan en 70.000 pesos, bueno, todos los ingresos que tengan por encima de 70.000, la tercera parte de eso se le va a descontar del monto de la pensión. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona cobra 79.000 pesos, hay 9.000 pesos que están por encima de los 70, ¿no? La tercera parte de eso son 3.000 pesos. Es decir, que a esa persona, a lo que le correspondería cobrar de pensión, sean 10, 12, 15 o 50, se le van a descontar 3.000 pesos. Y la tercera parte de lo que está por arriba de 70. Es un poco difícil de entender, pero lo que me interesa un poco es que se siga la lógica de que eh, también por ese lado se va a restringir, en este caso, el monto de la pensión, porque si bien el cálculo sería el mismo, este descuento que yo hablaba recién para las personas con ingresos por encima de 70.000, hoy en día no existe y pasaría a existir, ¿no? Quería hablar un poquito también del pilar de ahorro individual, porque quizás es un pilar del que se habla menos. eh, Perdón, voy a volver un poquito para lo de las pensiones simplemente por una cosa. Muchas veces cuando se habla de la reforma y de cómo afecta, de que se afecta a las personas mayores, se afecta a los jubilados, no afecta a los jubilados, esto no les cambia en nada. Bueno, fíjense que en el esquema de pensiones muchas veces sí se puede llegar a ver una afectación en el sentido de que una persona puede no estar jubilada y acceder a una pensión, o incluso estando, bueno, jubilado y podría acceder a una pensión, pero puede ser que se le modifique el monto que cobra esa pensión, con lo cual decir que, por ejemplo, en el caso de los jubilados no hay ningún tipo de afectación, por lo menos no es del todo preciso, ¿sí? Volviendo un poquito a esto que les decía del modelo AFAP, o el modelo de ahorro individual, no quiero entrar tampoco en los aspectos más de fondo que han llevado a que, por ejemplo, tanto la ONASPU como el PIT-CNT hayan estado históricamente, desde la creación en el año 96, opuestas al modelo de ahorro individual, ¿sí? Porque es un modelo que en realidad pues, justamente promueve la individual por sobre un modelo de ahorro colectivo, que también existe en otras partes del mundo, porque promueve la participación de actores privados que tienen otros intereses distintos al que nosotros entendemos que tiene que primar en la seguridad social, que tienen un interés más vinculado a lo lucrativo, ¿sí? A hacer un negocio a partir de esto. Esas cuestiones, digamos, están de fondo, obviamente no dejan de estar presentes, pero incluso lo que vemos es que sobre lo que hay hoy se pretenden hacer algunas modificaciones que entendemos nosotros son un poco peligrosas y pueden empeorar el sistema tal cual existe ahora.
Lo primero porque extiende el modelo a todas las cajas, ¿sí? Hoy en día ustedes saben que es obligatorio solo para los cotizantes de BPS. Esto se pasaría a ser obligatorio para todos los nuevos cotizantes y las personas que ingresen al mercado de trabajo en las 3 cajas paraestatales, profesional, bancaria y notarial, y en los 2 servicios de retiro, militar y policial, ¿sí? Entonces, por un poco de las cosas que veníamos hablando antes, más allá de que no es una afectación directa para jubilados o para futuros jubilados de BPS, tampoco entendemos que sea bueno que se extienda a otros subsistemas, como se conoce tradicionalmente a otras cajas, como se las conoce comúnmente. Uno de los factores que también se modifica es la fijación de comisiones máximas. ¿Cómo se fijan esas comisiones máximas que se pueden cobrar? Que en el último tiempo se habían logrado topear mediante una ley del año 2018, quizás alguno conozca, vinculada a la ley de cincuentones, y junto con la ley de cincuentones se aprobaron modificaciones que lo que hacían era fijar un tope máximo en las comisiones a cobrar por las administradoras de fondos. Y acá yo me quería detener simplemente en un comentario de información que surgió también en el trabajo de la comisión, ¿no? Que la comisión quizás tuvo muchos aspectos que no estuvieron del todo buenos, o que podrían haberse hecho mejor, pero también tuvo muchos otros aspectos muy valiosos y para rescatar, como por ejemplo la generación de muchísima información. Y una de las cosas que se vio es que las modificaciones que se hicieron a la fijación de comisiones máximas que cobran las AFAP, que se hizo a partir del 2018, fue una reducción implicó para muchas administradoras de fondos, una reducción muy sensible de la comisión que cobraba, ¿sí? En algunos casos hasta superior, hasta rondando el 100% de la comisión que se cobraba. Ustedes saben que una FAP, la comisión que cobra es cada vez que un trabajador cotiza una FAP, ¿sí? Cualquiera, trabaja, hace un aporte, su aporte da una parte del peso y una parte de la FAP, del aporte que da la FAP cobra una comisión por la administración de esos fondos, ¿sí? Y un seguro que se contrata también, etcétera, etcétera. Pero cobra una parte por hacer ese trabajo, ¿tá? Ese es el negocio, digamos, de las administradoras de fondos. Entonces, yo le decía, en algunos casos, las administradoras privadas, sobre todo, porque siempre estuvieron con la comisión por encima de la administradora pública, que es República FAP, o de capitales públicos, mejor dicho, a pesar de tener que modificar las comisiones que cobraban de forma drástica, muy importante, ninguna de las 3 administradoras privadas dejó de operar en el mercado. Es decir, ninguna de estas administradoras privadas dijo, yo con esta reducción de las comisiones no puedo seguir trabajando, o no me es rentable el negocio, o no me es rentable la actividad, prefiero retirarme. Ninguna se retiró, todas tuvieron que reducir por ley las comisiones que cobraban y siguieron operando año tras año con resultados financieros positivos, ¿tá? Simplemente para que se hagan una idea de la magnitud que tenían las comisiones antes de que se pusiera un tope, ¿no? Bueno, se plantea establecer una modificación a ese esquema de comisiones máximas que podría, ¿sí? Que podría redundar en un aumento de la comisión que cobra la administradora de fondos. También se cambian las reglas de acceso al sistema, ¿sí? Es decir, cómo una persona elige una FAP o no lo elige, qué pasa cuando alguien lo elige y tiene que ser asignado de oficio. Todas estas modificaciones se propone cambiarlo con respecto al sistema actual, y entendemos nosotros que quizás bajo la idea de que tienen como objetivo fomentar la competencia, lo que nosotros vemos es que tienen por objetivo quizás eh, desfavorecer o disminuir el, el tamaño, el volumen y la capacidad que tiene la administradora de fondos públicos. Ustedes saben que República FAP es una empresa privada, pero compuesta, si opera en el derecho privado, pero compuesta de fondos públicos, es propiedad del Banco República, del Banco Seguros y del BPS. Bueno, esa es la administradora que tiene más cotizantes, que mueve más volumen de dinero por aportaciones, y que muchas veces ha recibido críticas, para nosotros no del todo justificadas, por tener un tamaño excesivamente grande y poder influir en las decisiones que tienen que tomar otras administradoras. Bueno, nosotros no es una cuestión que compartamos, pero además tampoco entendemos que se tiene que promover justamente lo contrario, ¿no? Es decir, que la administradora mayoritaria, que elige a la gente de forma mayoritaria,
porque es pública, porque le brinda más seguridad, o directamente porque cobra la comisión más baja, que es lo que haría cualquier persona que más o menos conocía cómo funciona el sistema, elegir la administradora que te cobra menos. Bueno, entendemos que algunas medidas parece que fueran como queriendo deshacer o atacar o corregir una situación que para nosotros entendemos que en todo caso es correcta, ¿no? Entonces decíamos, también se rediseña el esquema de controles que tiene el sistema. Hoy en día las AFAP, como empresas financieras que son, están controladas por el Banco Central y se propone que se pasen a controlar en buena medida en muchos aspectos por una agencia reguladora que se crea también con la propuesta de reforma. Y se crean pilares de ahorro individual complementarios, ¿sí? Complementarios al que es obligatorio, son pilares de ahorro individual optativos que tienen que ver con, bueno, distintas posibilidades desde que haya un acuerdo en la negociación entre los empleadores y el empleador por el cual se le deposita a los empleados X dinero extra en su cuenta de ahorro, o lo que se conoce como ahorro por consumo, que quizás la medida que más se ha comentado, que es eso de que yo voy, compro cualquier cosa, y lo que hoy se transforma en un descuento del IVA si compro con una tarjeta de débito o de crédito, en vez de ser una devolución de IVA, sea se haga una transferencia por ese equivalente a las cuentas a una cuenta de ahorro individual optativa, ¿sí? El que más consume tendría más ahorro, el que menos consume menos ahorro, porque tiene que ver justamente con este criterio. No, hay muchos otros aspectos sobre los que podría seguir hablando, pero me quiero también ir redondeando un poco para darle la palabra a ustedes y las preguntas que puedan surgir. Pero lo que sí es importante decir es que también el anteproyecto implica muchos aspectos eh, que no necesariamente son un problema, ¿sí? Que no necesariamente son una desmejora. De hecho, hay muchas medidas que implican una mejora con respecto a la situación actual. Les voy a poner un ejemplo, y hay otros, pero por ejemplo el hecho de que una persona que tiene, en el caso sobre todo de las madres, pero también podrían ser los padres, que tienen un hijo con una discapacidad severa, se les extiende. Eh, Ustedes saben que hoy las mujeres, sobre todo en el caso de OTS, y es otra medida positiva que tiene este proyecto, que lo extiende ahora a todas las otras cajas, las mujeres pueden computar un año de actividad por cada hijo nacido vivo. Es decir, hasta 5. Si tengo un hijo, se me computa a la madre, en este caso, un año de actividad, como si tiene un año de actividad, dos hijos 2 años, 3 hijos 3 años, y así hasta 5. Bueno, eso se propone extenderlo a todas las cajas, decía hoy existe solo para EPS, y si no me equivoco para policial o militar, ahora estoy me generó la laguna, pero solo 2 subsistemas, se propone extenderlo a todos, y eso es algo que está bien, y se propone, por ejemplo, que si, como les decía, una madre tiene un hijo que nace con una discapacidad severa, o que tiene una discapacidad severa, se le puede computar un año extra de actividad, ¿sí? Es decir, tendría 2 años de actividad computada. Ese, en el caso de los hijos nacidos con discapacidad, el año extra puede ser para la madre o para el padre, pero bueno, también es una extensión y es una cuestión de algo que se incorpora y que me parece que es positivo. Se incorpora también el hecho de que una persona, por ejemplo, que accede a una pensión por invalidez o una pensión por vejez y que trabajó durante 5 años, pero esos 5 años, claro, no le fueron suficientes para acceder a una jubilación, lo que se propone es que se haga un cálculo, una simulación, una especie de cálculo jubilatorio con esos 5 años y se complemente la pensión vejez con, bueno, un monto extra acorde a la cantidad de años que haya trabajado, ¿sí? Está esa idea de que cada peso aportado tenga alguna incidencia en el sistema. Bueno, estas y otras, yo les decía, son medidas que en realidad tienen creo que una buena intención, una buena dirección, un buen objetivo, pero que tienen poco alcance, es decir, que tienen poca llegada o que probablemente tengan poco impacto financiero. ¿Son medidas que hay que tomar? Sí. ¿Son medidas que van a corregir
a mucha gente quizás le tenga una gran significación, pero no son medidas que tengan ni un gran alcance financiero ni que tengan un gran alcance en la población en general, ¿sí? En el grueso de la población. Entonces, muchas veces se habla de que, bueno, que la propuesta de reforma incluye X cantidad de medidas sociales o X cantidad de ampliación de derechos. Eso está bien y hay muchas, repito, que son así, que efectivamente son valoradas y que tienen que están en la dirección correcta. Lo que sí nos planteamos nosotros es que frente al impacto que va a tener para mucha gente tener que trabajar más años o poder jubilarse con una jubilación menor, esos impactos son muy generales y estos beneficios son beneficios que en muchos casos son muy puntuales. ¿Tá? Pero acá es un poco lo que, me había olvidado que estaba esta diapositiva, pero un poco lo que les venía planteando, cuestión del cómputo fijo por hijo a todos los subsistemas, un año extra en caso de hijo con discapacidad severa, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y esto es un poco lo que les decía, ¿sí? Que si bien estos aspectos pueden representar mejoras con respecto a la situación actual, en términos globales el proyecto contiene importantes mejoras, entendemos, para el grueso de la población. Y estos cambios, algunos que se proponen, si bien pueden ser muy justos, no compensan, o nosotros entendemos que no compensan retrocesos que se operan por otra vía. En el caso, por ejemplo, hay que volver a hacer las cuentas, sí, repito, hay que volver a hacer las cuentas porque la versión definitiva se presentó ayer, pero hay un trabajo que hizo la representación de los trabajadores en el UPS que muestra que prácticamente, una vez instalado el sistema en su totalidad, es decir, finalizar la transición en el año 2043, cualquier persona, si se compara el valor con el que se jubilaría una persona con las reglas actuales y el valor en el que se jubilaría con las reglas nuevas, cualquier persona tendría un monto jubilatorio menor. Eso se debe, entre otras cosas, a que ese pilar solidario que se crea, o ese complemento solidario que se crea, tiene una forma de actualización que lo hace perder peso a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eso quizás es más técnico, más específico, si quieren lo podemos charlar, pero bueno, es un poco lo que dan los números, y por eso nosotros vemos que tenemos ese sustento para decir que el valor de las jubilaciones, de muchísimas jubilaciones, va a ser menor con la reforma que en la situación actual. En algunos casos va a ser una diferencia más significativa, en otros una diferencia muy pequeña, pero sí en grueso, en términos generales va a haber una desmejora. Y esto tiene la prueba de la lógica o la prueba de la coherencia, como decía al principio, de pensar que la orientación de la reforma era más bien achicar el gasto en seguridad social y no ampliarlo, obviamente, ¿no? Simplemente para terminar, para redondear un poco, nosotros pensamos que la reforma de la seguridad social es necesaria, no que tiene que ser la reforma, le sacaría el artículo, ¿sí? La seguridad social es una cuestión viva, por decirlo así, que necesita cambios permanentes, ¿sí? Pequeños cambios que de forma permanente la vayan actualizando y la vayan ajustando a aspectos como los cambios de la esperanza de vida, cambios demográficos, cambios en el mundo del trabajo. Pero ninguna reforma tendría que ser la reforma o una reforma refundadora, ¿sí? Y lo que sí entendemos es que también, cuando se habla de seguridad social, tiene que darse una discusión amplia. Y una discusión amplia implica, por ejemplo, pensar en qué pasa con las políticas de trabajo, y qué pasa con las políticas de capacitación, y qué pasa con las políticas de cuidado, ¿sí? Que como vimos y como charlamos, en el futuro van a tener una importancia y un peso muy decisivo en una sociedad que se va envejeciendo. Esta propuesta solo considera el derecho jubilatorio y pensionario, no carece, digamos, de esa discusión amplia que planteamos nosotros, y lo que también pensamos es que no debería darse una discusión con algunas exclusiones a priori, es decir, con algunos temas que no se tocan, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con ingresos, y sí concentrarse en solo los egresos del sistema y en cómo reducir el gasto, que además, como vimos o como debería discutir un poco, la propuesta de camino para reducir ese gasto no creemos que sea la más adecuada. Entonces, simplemente un poco por ahí venía
lo que quería comentar hoy. Les pido disculpas por lo extenso, pero bueno, también imagínense que es un proyecto de 320 artículos, 330 tiene ahora. Hay mucha tela para cortar, muchos temas que quizás acá no están abordados, pero bueno, voy a dar un pantallazo general. Les cedo ahora la palabra a ustedes. Les agradezco ya. Gracias. Alicia está levantando la mano. Habilita tu micrófono, por favor. Pues bajo la mano, ahora no puedo, las dos cosas no puedo. Una cosa te pregunto, Gabriel, te tuteo porque podés ser mi hijo. La otra, las otras cajas, por ejemplo, la militar, ¿no se tocó? Bueno, a ver, lo que se propone también es una transición que mejore algunos elementos de la caja militar. Si te soy sincero, no llegué al capítulo de la versión definitiva. La versión, el del anteproyecto, creo que tenía algunos avances, pero sobre todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, equiparar lo que son trabajos de lo que se podría llamar el escalafón administrativo, por decirlo así. Es decir, había muchas cosas que son un poco incoherentes. Es decir, eh, quien trabaja como administrativo en un comando no es personal combatiente. Incluso todo el personal que trabaja en el hospital militar, que son como lo que se conoce como equiparados, eh, no tenía razón que tengan las mismas reglas de retiro que en la carrera militar. Nosotros, No, yo te pregunto no por eso, por los administrativos ni por los doctores. Yo te pregunto por la gente de alto rango. Soy eh, práctica para hablar. sí, sí, sí. Porque Eh, ellos cobran más que nosotros. Si fallecen, cobran la señora, los hijos, los nietos, y nosotros no cobramos nada. Entonces, con esa plata, viste, que le puedan bajar, bueno, es mi no, opinión. Yo soy maestra, está perfecto, mira. ¿viste? Entonces te digo, con mi opinión, Una de con las cosas, eso que le saquen a los militares, nosotros, los otros jubilados, podemos ganar más. ah, hay una cuestión que es la siguiente. La reforma del 2018 que se hace de la caja militar es una reforma que quizás le faltó un poco de profundidad, y que planteaba sobre todo una trayectoria muy larga, una transición muy larga, ¿sí? Para que se hagan una idea, cerca del 50% de las personas que trabajan hoy en las Fuerzas Armadas, en cualquiera de las tres armas, se sigue rigiendo por el régimen, lo que se conoce como el régimen viejo, el régimen anterior. Podríamos hablar largo y tendido acá y les puedo asegurar que más de uno se sorprendería con lo beneficioso que era el régimen de retiros militares, eh, a tal punto que nosotros siempre hablamos de, de los privilegios, ¿no? De un régimen absolutamente de privilegio en la cantidad de años de trabajo, en la forma de cálculo de la jubilación, muchos beneficios que tienen que ver con, con la prestación que cobran, que mucha gente que todavía se sigue planteando, ¿no? Digamos, es el único, es el único porque las otras cajas patronales no, pero por ejemplo que siguen cobrando aguinaldo, y que es un reclamo también que viene de los jubilados hace mucho tiempo, que es un beneficio que lo retiró de la dictadura, el acto 9, y nunca se reintegró. Eh, entonces, también hubieron propuestas de que si estábamos hablando de que tenemos un problema financiero, que tenemos un problema de mucho de lo que se conoce como déficit, y sabemos que la caja militar tiene un déficit grande o recibe una asistencia grande, porque fíjense que la asistencia financiera que recibe el BPS más o menos en el entorno de 600 millones de dólares, un montón de plata. También es verdad que se pagan cerca de 750.000 jubilaciones y pensiones. Entonces, 600 millones, 750.000 jubilaciones y pensiones todos los meses.
La caja militar y la caja policial andan en el entorno de los 550 millones de dólares, si sumamos la asistencia que reciben las dos, y pagan algo así como 80.000 prestaciones. Entonces, ¿para qué se utiliza? Entonces, qué pasa con esa asistencia? Bueno, esa asistencia que está destinada a financiar un régimen absolutamente privilegiado. Así que tenía muchos más privilegios que en el 2018 se acotó, pero que todavía había margen para seguir, digamos, acotando. Y se propuso, por ejemplo, en este caso no correspondió al ANAFU, sí hubo una propuesta del PIT-CNT de que tuvieran un gravamen especial las altas jubilaciones, no se hablaba de las jubilaciones de los suboficiales, pero sí la alta oficialidad, muchos de los cuales se jubilaron con esas reglas que todos conocemos, ¿no? Un grado más, etcétera, etcétera, 100% de su salario, etcétera, y bueno, no fue de las cosas que tuvo recibo en la propuesta. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas cosas que es verdad que en esta transición se van a equiparar para algunos, pero para la oficialidad militar yo creo por lo menos que se podría intentar avanzar un poco más en ese terreno. Muchas Gracias. gracias. Águeda está levantando la mano. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gabriel. Muy buena la explicación. Bueno, y acá me quedan unas dudas y tomo algunas reflexiones finales. La duda que me queda es este anteproyecto, que ahora viene a ser un proyecto que pasa al Parlamento, recién ahí se puede ver si hay modificaciones o no modificaciones. Igual, de cualquier manera, la idea de todos los que están en el gobierno es llevarlo adelante. Y entonces acá tomo algunas cosas de las que dijiste sobre, primero, de que ahora la SAFAP sería obligatorio, no opcional como hemos tenido yo no, pero la gente de un periodo posterior. O sea que sería obligatorio. Todo el mundo tiene que estar en la PAP y en MPS. Segundo, la seguridad social, ¿por qué tomaron solamente el tema de jubilaciones y pensiones cuando hay un montón de cosas importantes, como decía, qué papel jugará el sistema de cuidados, ¿no? Esto es una de las cosas, pero es más profundo. La seguridad social no queda solo en pensiones y jubilaciones. Y por el otro lado, la discusión, como tú decías al final, tiene que ser amplia. A la gente de los jubilados y gente que se está por jubilar, no se les preguntó, solamente a través de lo poco que pueden aportar ustedes en la comisión. O sea, la reforma está hecha como quieren. O sea, que porque más que nosotros querramos, no va a salir adelante. Y lo otro que sí me preocupa, como dice que van a sacar cosas de la gente, de las pensiones por viudez, también van a bajar, pero a los que ya tienen, ¿le van a sacar o no dice nada sobre esto? Primero te agradezco mucho el apunte que me hiciste de una cosa que yo no dije, pero tendría que haber dicho. Yo comentaba que el régimen de ahorro individual se extiende a otros subsistemas, que uno tiene, policial, militar, bancario, qué sé yo. Pero no ese es el único cambio. Vos decías muy bien, hoy en día, una persona que cobra menos de 71.000 pesos, que es el tope, Alicia, capaz que por las dudas se me olvida, Alicia, después me pasan la consulta bien, pero no me quiero olvidar. Te decía, una persona que gana menos de 71.000 pesos puede elegir si queda solo en BPS
o si distribuye entre BPS y AFAP. ¿Tá? Hoy en día, menos de 71. Otra de las propuestas que hay es directamente eliminar esa opción y que cualquier persona, gane lo que gane, quede obligado a distribuir su aporte. ¿Tá? Hoy en día la gente puede optar, ¿sí? Capaz que alguno escuchó alguna vez que es el famoso artículo 8 de la ley, que lo que te dice es, bueno, si vos ganas menos de 71, pero igual querés entrar al régimen mixto, o sea, aportar tanto a BPS como a FAP, podés hacerlo voluntariamente, tenés que firmar. Para eso los promotores de las AFAP te persiguen y te corretean hasta donde no al sol, porque verdaderamente para ellos les hace la diferencia. De hecho, se habló de eso. Hay gente, a ver, en BPS hay gente destituida y al nivel de la justicia hay gente procesada por pasar o por traficar, vamos a decir, bases de datos. Es decir, para las AFAP es muy valiosa la información de gente que se incorpora al mercado de trabajo para poder captarla, ¿sí? Y muchas veces lo que hacen es, repito, estos promotores te persiguen para que vos marques el artículo 8, porque ellos se juegan los clientes ahí. Entonces, esto dejaría de ser así y todas las personas pasarían a quedar contempladas en el régimen mixto, ganen 10, 15, 20, 50 o 180. ¿Tá? Y eso amplía el negocio de las AFAP. Por eso te agradezco, porque ese apunte creo que no lo había dejado así de claro. Lo otro de las pensiones no hay, para quien ya está cobrando pensión, lo mismo que para quien ya está jubilado, no es que se proponga un cambio, no se les afectaría la prestación. Y puede ser una persona que, por ejemplo, esté jubilada y vaya a acceder a una pensión, y puede ser que le queden las nuevas reglas de que la pensión se le liquide por las nuevas reglas de juego, pero no para las personas que ya están pensionadas o que ya están jubiladas. Eso sí, no hay propuesta. Gracias. Lo último, Alicia, viste, yo me acuerdo que hiciste una pregunta, pero quedó en el chat anterior de que se cerró. Así que me lo tenés que hacer llegar de vuelta. Y Gene Mateos había levantado la mano. Sí, yo quería preguntarte sobre el tema de los ajustes que hoy se hacen por el índice medio de salario, si se va a seguir o se va a cambiar según el criterio de cada gobierno. Ahora sería por IPC. ¿Cómo queda estipulado eso? Lo que está previsto es que los ajustes básicos de jubilación sean por índice medio de salario. Eso sí, no hay modificación. Déjame mirar una cosita, que yo no lo vi todavía, pero... Lo otro es que, ¿qué pasaba? Hay una cosa que es, las jubilaciones y pensiones, el valor básico se va a seguir ajustando por índice medio de salario como hasta ahora. En la propuesta anterior, el régimen del pilar solidario, pilar complementario, no solidario, perdón, el complemento solidario, que se llama así, complemento solidario, que es un complemento que recibirían las jubilaciones en función de su valor, lo que se proponía era ajustarlo por índice de precios al consumo, ¿sí? ¿Qué hacía eso? Que esa prestación, lo que técnicamente se dice en el largo plazo, ¿sí? Cuando uno mira después de muchos años, los salarios tienden en promedio a crecer más que los precios. Si yo actualizo algo por precios y no por salarios, lo estoy actualizando menos de lo que podría actualizar. Y por lo tanto ese componente perdería peso con respecto al componente que se ajusta por salario. Es un poco difícil de entender, pero ahora estaba mirando y la actualización de los beneficios, cómo se planteaba, que debería plantearse, se adecuarán anualmente en función de la variación del índice de precios al consumo. Eso es un problema. Y créanme, da para otra charla, para explicarlo bien con cuidado, pero créanme que si yo ajusto este componente de ahorro, este complemento solidario, en vez de ajustarlo, la forma de cálculo que estoy hablando, los valores, los parámetros que se usan para el cálculo, yo lo ajusto por IPC y no por índice medio de salario, en el largo plazo
¿sí? Dentro de 20, 30 años, el valor que tiene hoy ese pilar, ese complemento solidario va a ser mucho menor que el valor que puede tener hoy. Y por lo tanto el impacto o el alcance va a ser mucho menor al que puede tener hoy. ¿Tá? Y eso es una cosa a mirar con mucho cuidado, que es un poco la fuente de lo que yo les comentaba del trabajo que hizo la representación de los trabajadores, indicando por qué el valor de las jubilaciones futuras sería menor al valor que tienen hoy en día. Muchas gracias. Estamos casi en el límite. Analía había levantado la mano. Y Lena también, pero estamos en el límite de tiempo. Cuando entremos de nuevo quizás puedan hacer las preguntas, porque así la intervención porque ahora va a quedar cortado, si no, se les va a cortar. Analía, estás muteada. Las jubilaciones deben de aumentar por índice medio de salario, porque así lo dice el artículo 67 de la Constitución. Y una reforma no puede ir, pienso yo, es mi pregunta, contra un artículo que está plebiscitado dentro de la Constitución. O sea, en la forma en que se hace el ajuste jubilatorio no es arbitraria, está dentro del artículo 67 de la Constitución, que se plebiscitó en el año 89 para que así quedara. Ahora, mi pregunta además, o sea, eso no se podría cambiar por ley ahora. Y mi pregunta es, además de eso, el pilar solidario, ¿por qué lo se ajusta por IPC? Si en teoría podría ser parte de la jubilación y debería de ajustarse igual según el artículo 67. ¿Eso no se podría pelear desde el punto de vista legal? Lo que planteaba Analía, no es mi área de especialización en derecho, pero me voy a arriesgar con un comentario. El tema es el siguiente. La jubilación, según la propuesta, va a tener 2 o 3 componentes, vamos a decir, 3 grandes componentes. Uno es la parte, porque habla de una persona que se jubila por BPS. Una parte de la jubilación que te va a pagar BPS, la famosa parte del pilar solidario, una parte que va a tener de tu jubilación que va a ser por el pilar de ahorro individual, lo que hayas ahorrado en tu AFAP, que lo pagan en forma de una renta vitalicia, y una tercera pata que es el complemento solidario que vos vas a cobrar. Después que vos empezaste a cobrar la jubilación, compuesta por estas, vamos a llamarle jubilación a estas 3 patas sueltas, la actualización que se te va a hacer cada año va a ser por índice medio de salario. ¿Tá? Ahí se te actualiza por índice medio de salario, porque es parte de tu jubilación. ¿Qué es lo que se va a actualizar por IPC y dónde está la diferencia? Los parámetros para calcular el pilar solidario. ¿A qué me refiero con esto? Que el pilar solidario básicamente lo que te dice es, si vos no tuvieras nada de ingreso, o mejor dicho, a ver, ¿cómo puedo hacer? El pilar solidario tiene un componente básico que son, al día de hoy, 14.000 pesos. ¿Tá? ¿Cómo se calcula ese pilar solidario? Lo que se dice es, bueno, de lo que vos tengas, suponete que te dan una jubilación de 20, ¿no? La jubilación solo es la parte de BPS y de AFAP, esas 2 partes te da 20. La tercera parte de eso, yo te lo voy a restar a los 14.000 pesos. Entonces, si 20, la tercera parte son, ¿cuánto es? 6.800, yo que sé, una cosa así. A 14 le voy a restar 6.800. Y lo que me quede va a ser lo que vos vas a cobrar de pilar solidario. Cada vez que diga pilar solidario, yo estoy diciendo componente solidario, ¿no? O complemento solidario. Entonces, lo que te dé, esos 14 menos 6.800, que te da 7.200, es tu complemento solidario a tu jubilación. Después de que lo empezás a cobrar, siempre lo vas a cobrar siempre se te va a ajustar por índice medio de salario, digo bien. Pero los 14.000 de entrada, esos 14.000 a los que yo le resto la tercera parte de lo que vos cobres por jubilación o por... Esos 14.000 no se van a ir actualizando. O sea, este año van a ser 14.000, pero el año siguiente ya no son 14. Vos los tenés que actualizar. En vez de actualizarlos por índice de salario, la propuesta es que se actualicen por IPC, por índice de precio. Entonces, esto yo sé que es un acto de fe, pero créanme que
lo que dice la teoría y lo que se ha constatado un poco mirando los datos, es que los salarios tienden a crecer más rápido que los precios. Más allá de que estos últimos años haya sido al revés, si uno mira qué pasó en los últimos 50 años, qué pasó en los últimos 70 años, los últimos 40 años, los salarios crecieron un poquito más en promedio, ¿sí?, que los precios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo esos 14.000, supongamos que el año que viene el índice medio de salario fuera 10%, ¿no? Yo esos 14.000 los tuviera que ajustar por índice medio de salario, diría, bueno, tengo 14.000, los ajusto por el 10%, el año que viene esos 14, en vez de ser 14, son 15.400. ¿Ah? Pero supóngase que en vez de que el IPC, que en vez de ajustarlo por índice medio de salario, lo tengo que ajustar por IPC. Y supóngase que el IPC no fue 10%, fue 6%. ¿Sí? Entonces esos 14.000, si yo los ajusto por 6%, son 14.840 pesos. ¿Sí? Es menos que si yo lo hubiese ajustado por salario. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo de esto? Que si en el largo plazo, no para los que se vayan a jubilar en 2036 o en 2037 o en 2030, para los que se vayan a jubilar en 2045 o en 2048, que puede parecer una cifra muy alejada, pero bueno, es como está planteado el sistema. Para esa gente, si yo en vez de ajustar por estos 14.000 iniciales, los ajusto por índice, cada año los voy a ir ajustando por índice de precio al consumo, y no por índice medio de salario. Y se confirma esto que yo les estoy diciendo, que los salarios crecen más a prisa que los precios en promedio, ese 14.000 va a ir perdiendo peso, o sea, va a pesar cada vez menos en la jubilación. Por eso, ajustar por un parámetro y no por otro, lo que va a hacer es que el valor del componente solidario, del complemento solidario, crezca menos de lo que debería crecer. Y ahí es donde, cuando yo comparo entre algunos años el valor de una jubilación con este componente solidario, que se fue achicando, producto de que yo ajusté por índice de precio y no por índice de salario, si yo comparo esa jubilación con lo que da hoy el sistema, me da menos a futuro de lo que me liquidaría hoy. Pero en síntesis, respondiendo a la analía, el tema es que lo que se propone ajustar por índice de precios no es el valor de la jubilación, que sí se mantiene la regla ajustar por índice por salario, sino que son los parámetros para calcular. A ver, si se quiere pasa lo mismo con las jubilaciones mínimas, por ejemplo. ¿Tá? ¿Qué pasa? Ustedes saben, hoy por ejemplo la jubilación mínima es 3,05 BPC. ¿No? Si yo me jubilara hoy y me toca la jubilación mínima, me jubilan con 3,05 BPC. Pero los ajustes que yo tenga a futuro no son según el valor de la BPC, van a ser según el valor del índice medio de salario. Sin embargo, cuando yo tengo que ver la nueva gente que se jubile, y esa gente le tengo que seguir aplicando el criterio de 3,05 BPC, si la BPC crece menos que los salarios, ¿sí?, el valor de la jubilación te crece. No sé si logré explicarme ahí. ¿Sí? Es decir, el valor de 3,05 BPC para establecer como el monto de entrada a la jubilación. Después sí te vas a seguir ajustando por índice medio de salario. Pero el monto de entrada está definido por el valor de la BPC. Supóngase que la BPC el día de mañana, el decreto del 1 de enero dice la BPC no crece. Vamos a suponer el caso extremo, ¿no? No crece. Hoy son 5.164 y cuando llega enero el decreto dice se mantiene el valor de la BPC. Una persona que se jubiló en enero de este año y una persona que se jubile en enero del año que viene, ambos con la mínima cobrarían lo mismo. 3,05 BPC. Si la BPC vale lo mismo, se jubilarían con la misma plata a pesar de tener un año de diferencia. ¿Me explico? Imagínense para adelante lo mismo. Empiezan a salir decretos sucesivos en 2023, 2024, 2025, 2026, qué sé yo, no se actualiza la BPC se congela. Entonces, si cada jubilación mínima va a ser 3,05 BPC, es como que en lo sucesivo
cada persona que se jubile, no importa el año que se jubile, va a jubilarse con el mismo monto. Ahora, lo que sabemos es que el mismo monto, es que, por ejemplo, 10.000 pesos hoy no son lo mismo que 10.000 pesos el año que viene. Probablemente el año que viene se compren menos cosas con 10.000 pesos. Y en 5 años se compren menos cosas que ahora con 10.000 pesos. ¿Me explico? Entonces ahí tenés un criterio en donde vos, para el acceso a la prestación, lo definís en base a BPC, y la BPC la controlás más o menos por decreto, más allá de que tiene unas pautas para ajustarse, no estoy diciendo que no pueda crecer, hay una pauta para ajustar la BPC, pero estoy diciendo un caso extremo, en donde vos tenés una política que para el acceso se ajusta por índice, la puedes ajustar por precio, pero para adelante sí te tenés que pegar a la Constitución. Ahí sí, no tenés otro. Es como decían allí. Bien. No sé si alguien tiene más consultas. Lena. Lena. Bueno, buenas tardes. Te voy a hacer varias consultas y tú ahora me las respondés, si podés. Vale. Lo primero de lo que estabas hablando es que en este caso que la jubilación y las pensiones no se ajustaron de acuerdo a los salarios, que se aumentó menos que el salario. Y por los que estamos jubilados o pensionistas, nosotros ya perdimos. Los que estamos jubilados ya perdimos. Eso no se recupera. Eso no se va a recuperar, porque para recuperarse nos tendrían que dar por encima de lo que tendrían que dar, ¿no? Esa es la primera acotación que yo estaba escuchándote y digo, y no se aumentó, desde que vino así, ya perdimos desde el comienzo, ¿verdad? Ya perdimos, no se hizo de acuerdo a cómo subían los salarios. Si los salarios subían un 8%, nosotros también subíamos un 8%. Si subían un 10%, nosotros también un 10%. Entonces nosotros ya de por sí ya perdimos. Ahí. Eso es la... ¿Querés que me anote o me decís No, todas y voy? no, como complementario de lo que tú estabas diciendo. Claro, sí. Y los 2 puntos de IVA que nos sacaron apenas entró el gobierno, calladito la boca, que teníamos en las compras de débito, teníamos un 4% y pasamos a tener así de un 2%. Sirve el débito porque no andas con dinero y servía por el descuento que te hacían. De cualquier forma sirve para no andar con dinero. Pero nos sacaron ya un 2%, ya de que entró el gobierno tenemos un 2% que se recauda. Eso es una recaudación que van teniendo. Después, ahora sí, la pregunta es, capaz que yo me lo perdí en un momento que tuve que salir. En los militares, te iba a decir, los militares, la edad, porque tú decís que también ahora van a empezar con la SAFA y los policías, todo. Bien, pero la edad de ellos, de jubilación de ellos, que hoy viste que con 15 años de trabajo, sobre todo el militar acá en el Uruguay, no tanto el policial, ¿verdad? Acá en el Uruguay ya se jubila, ¿no? Y como decimos, se jubila con el 100%, bueno, el militar raso, ¿verdad? El soldado y todo eso que tiene el sueldo bajo, es un sueldo bajo. Pero yo digo, ahí no hay ninguna reforma donde que tengan que seguir trabajando como cualquiera de nosotros y no jubilarse con 15 años de trabajo. Así sea, yo qué sé, en otras dependencias públicas o lo que sea, pero que sigan trabajando y aportando como trabajamos todo el resto de los demás. ¿Tá? Eso sería una de las cosas. A ver, y otra que se comenta, y yo no sé si es así en esta reforma, la persona que ya está jubilada, que viste que hoy si quiere trabajar, tiene que ser en una caja diferente a la que aportó, ¿verdad? Si no, no puede porque o trabajas en negro o no trabajas, te la sacan a la jubilación. Que supuestamente puede volver a trabajar sin que le quiten la jubilación. ¿Eso es así? ¿Y en qué serviría? ¿Y en qué le serviría? Ya, porque realmente, ¿y qué le aporta a esa persona jubilada de seguir trabajando? Sí, yo entiendo un sueldo extra que hoy no lo tiene, que tiene una jubilación baja, bárbaro, pero le aporta algo para lo que ya aportó, así sea el BPS,
o lo que sea, si le sirve. Ujú. No sé si te quedó claro lo que te pregunto. Sí, sí, por supuesto. Bien, bien. Voy medio rápido voy por partes. Con Vale. respecto a lo de los aumentos, completamente tenés la razón. Es una reivindicación, digamos, los últimos 3 años lo que ha pasado es que los salarios crecieron menos que los precios, básicamente. Es decir, lo que creció las jubilaciones y las pensiones es menos lo que creció la canasta de consumo. Por lo tanto, las jubilaciones perdieron poder de compra. Esa es la única forma de recuperarlo, que se revierta la situación y que los salarios crezcan más que los precios. ¿Está? Bueno, no hay otra forma porque el mecanismo de ajuste es ese, que es el de la Constitución. Respecto al tema de los militares, algo ya comenté algo más temprano, pero lo repito. Para los que hay quizás más transformaciones es para los que son militares o que tienen o que se consideran asimilados. Es decir, para los que tienen una actividad que quizás sea médica o administrativa o de apoyo dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en los hospitales, en sanidad militar, en sanidad policial, o que trabajan en los cuarteles, o que trabajan en cantinas militares, yo qué sé, en tantas otras actividades que son administrativas. Ahí hay un régimen de transición, o lo que se llama de convergencia, hacia las reglas generales. Respecto a lo que es el personal de combate, propiamente, se hicieron algunas modificaciones en el 2018, en la reforma de la Caja del 2018, que establecieron una transición muy larga. Pensamos que esta reforma podría también establecer algunos elementos que, en primer lugar, que aceleraran esa transición para disminuir de forma más rápida la asistencia financiera que se le da al servicio de retiro militar, sobre todo. Pensamos que hay algunas otras medidas correctivas sobre las altas jubilaciones, que sobre todo, como decías vos, tienen que ver con los oficiales. ¿Sí? La asistencia financiera que recibe la Caja básicamente para financiar las jubilaciones de los oficiales y los oficiales de alto rango, no de los soldados, ni de los sargentos, ni de los marineros. Y si bien hay algunos elementos que permiten, por ejemplo, en los altos rangos, extender la edad jubilatoria, y en algunos casos también se propone acercar más la forma de cálculo a la forma de cálculo de BPS, digo de BPS porque digo que en un futuro va a ser común. Bueno, nosotros pensamos que lo que sí tendría que haber es una convergencia, sobre todo en esos sistemas que son privilegiados, más rápida de lo que hay, de la regla que hay de aplicación para el resto de los sistemas. Eso respecto a lo militar, y lo último que me decía es la compatibilidad, es efectivamente como vos decís. Es raro de explicar porque la regla general es la compatibilidad, esto es verdad. Lo que se dice es que es compatible el trabajo por la jubilación, salvo, excepto, para industria y comercio. Entonces, lo que es la excepción termina siendo la regla, porque la gran mayoría del mes, la mayoría de la gente, su jubilación es por industria y comercio. Entonces, lo que se ve impedido es de volver a trabajar el impedimento es volver a trabajar en la misma afiliación. ¿Ah? Entonces, si yo, por ejemplo, soy jubilado, no sé, me jubilé civil o funcionario público, puedo abrir una empresa. Si me jubilé rural, puedo entrar como funcionario público o puedo también, yo qué sé, no sé, ir a trabajar a un vivero o ir a trabajar a donde sea, ¿sí? A un taller mecánico, lo que sea, porque es una afiliación industria y comercio. Pero la gran mayoría de la gente que tiene afiliación industria y comercio se jubila y no puede volver a la misma afiliación. Y no es para nada común que alguien ingrese a la función pública con 60 años. ¿Tá? Entonces, eso se flexibiliza. Yo creo que en realidad no es una mala medida, ¿sí? Que la gente que quiera pueda seguir trabajando. Nosotros, por lo menos cuando se discutió el tema de la comisión, nuestra posición fue muy clara en el sentido de decir, siempre que la gente tenga voluntad y quiera seguir trabajando, bienvenido sea. Si esto lo que se está planteando es
que la gente tenga que trabajar más porque no puede tener una jubilación digna, eso es un problema. ¿Sí? Que el que lo haga por opción y lo haga por voluntad, no por necesidad. ¿Qué le cambia a una persona? Bueno, igual, a ver, igual que hoy una persona, por ejemplo, de la misma afiliación, lo que puede hacer es suspender la jubilación. Vos te jubilaste de peluquero, o de, no sé, del trabajo que sea, trabajar en una editorial. Te jubilaste y el día de mañana te llaman de otra editorial porque quieren que vayas a trabajar ahí. Vos lo que puedes ir a BPS es decir, bueno, no me paguen la jubilación, suspendo la jubilación, vuelvo a trabajar y trabajo 5, 6 o 10 años más, y cuando volvés se te recalcula, se te hace un recálculo del monto de jubilación. Bueno, en este caso pasaría algo parecido. Vos te jubilás, podrías volver a trabajar a la misma afiliación, con algunas reglas, algunas restricciones, y en todo caso después lo que pasa es que podrías pedir que se te recalcule el monto de tu jubilación, ¿tá? Porque obviamente pasás a tener más años de aporte. Obviamente seguís trabajando, seguís teniendo aporte, y corresponde entonces que se recalcule y que se haga lo que se conoce como una reforma de la pasividad ahí, y podrías tener ese beneficio. Para la gente que quiere hacerlo, que por X motivo le interesa o que le sirve, bienvenido sea. Nosotros siempre decimos, bueno, con cuidado de que no sea una cuestión de que la gente se vea empujada a trabajar, que se flexibilice para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda vivir, porque con la jubilación no le alcanza. Bien, muchas Bien, gracias muchas por gracias. su tiempo. Gracias a ustedes. Lena, ¿querías agregar algo más? No, que era muy claro, digo, cuando la persona después de jubilada y quiere o desarrollar otra actividad, pero que no tenga que renunciar a su jubilación y pueda seguir desarrollando y aportando. Eso, cuando hay voluntad y físicamente se está bien, esa es una medida que cada uno, es independiente de cada uno, que se sienta bien y útil como para seguir trabajando, me parece genial. Es lo único. Gracias entonces por los conceptos que han sido muy claros, y luego les estaremos compartiendo otro material escrito que también tenemos a través del compañero Gen. Bueno, muchísimas gracias entonces a Gabriel, y bueno, quizás tendremos que ampliar después cuando se lea mejor el proyecto final. Eso les iba a decir, sí, seguramente, porque hay que estudiar mejor el proyecto y porque también después va a haber toda una discusión parlamentaria. Así que nada, el agradecido soy yo, quedo a las órdenes, y cuando me gusten. Sería bueno esto que queda grabado a través de las distintas redes, poder verlo y escucharlo también, porque si uno tiene preguntas, le podría hacer a Gabriel para complementar, ¿no? Gracias a los compañeros todos, como siempre, Blanca, con el trabajo de la grabación también. Bien, buenas tardes. Entonces, a los compañeros de la red les pedimos que se queden un poquito más de parte de la Comisión de Comunicación, porque tendríamos otro tema que surgió hoy de mañana, el asunto Mercosur y alguna otra cosita para tratar. Bárbaro. Muchas Gracias. 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 Chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Gabriel.